nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo tiene mucha tela para cortar. Pues nos habla no solamente de los falsos profetas, sino también que nos dice de esos falsos profetas, o nos habla de ellos, si bien genéricamente, podríamos también nosotros agregar un poco al Evangelio de este domingo, porque pues nos señala cuando dice que los buenos o el buen árbol da frutos buenos y el mal árbol da frutos malos. Ni puede el bueno dar frutos malos, ni el malo dar frutos buenos. Y luego nos dice, por sus frutos los conoceréis. Es obligación del pastor de las ovejas que apacienta, no porque sean de ellas, sino porque son absolutamente de nuestro Señor, difundir y desenmascarar a los que, siendo o diciendo ser buenos profetas o buenos pastores, esquilman, trasquilan e incluso matan a las ovejas. Y de múltiples maneras se puede ser un lobo rapaz o un mal pastor. Si bien aquí nuestro Señor no los señala, podríamos decir nosotros, con la autoridad que Él nos concede, señalar por ahora a esos malos pastores. Más en estos días malos, en donde todos se levantan como buenos pastores, pregonan de sí como buenos pastores, mas si sabéis discernir vosotros, veréis que el que se dice pastor realmente a sí mismo no se menciona, sino que más bien él se reserva de autoproclamarse un buen pastor, porque en realidad si lo hace, no lo hace sin utilizar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que es por excelencia el buen pastor, al cual no se le puede recriminar nada, ni tampoco se le puede hallar defecto en él, sino que él es el árbol por excelencia, del cual dimanan los buenos frutos que primeramente se esparcen sobre los buenos pastores. Pero también habla de los malos frutos, y lógico es que si él es el árbol por excelencia que da buenos frutos, no se le puede a él decir que de él salgan malos frutos. Por esta razón,
podríamos decir que doctrinalmente hablando y empezando por descubrir a los falsos profetas o a los falsos pastores, el primero que nos encontramos, o la teoría que se nos presenta ante nuestros ojos, es el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo no solamente se aplica a los fieles en general, sino, diría, en particular, debemos nosotros tratar de descubrirlo en los que se dicen pastores de ovejas. Ya he dicho que si a mí mismo me llamo buen pastor, no estoy siendo fiel a la verdad, porque el título de buen pastor es solamente y exclusivamente de nuestro Señor. Vuestro servidor no es más que un servidor del que es por excelencia el buen pastor. Ni siquiera me atrevería a decir que soy buen pastor, porque entonces distaría mucho de esas perfecciones divinas que tiene por excelencia el buen pastor. Y ese indiscutiblemente que es nuestro Señor. Pero como estamos hablando de los falsos pastores vestidos con piel de oveja, descubramos entonces a ellos como un primer punto, diríamos, el narcisismo. No es simplemente un rasgo de la personalidad desagradable, no es solamente una tendencia a hablar demasiado de uno mismo o a despreciar a los demás. Es algo más profundo, más estructuralmente corrupto, más espiritualmente orientado hacia la destrucción. Y si uno lo examina con detenimiento, comienza a ver patrones que parecen casi preternaturales, como que si hubiera una fuerza operando detrás del telón, fuerzas que no sólo deforman la percepción del individuo, sino también contaminan su entorno, drenando la vitalidad emocional de quienes los rodean. Esa es la definición general de lo que es un narcisista, ya sea aplicada a un hombre en particular o ya sea aplicada al clero o a los religiosos o a los sacerdotes o a los obispos o a cualquiera. Definamos bien ahora, después de haberlo hecho generalmente, qué es un narcisista en sí mismo. Un narcisista no está simplemente equivocado, está poseído en cierto sentido por una mentira estructurada. Una mentira que dice: yo soy el centro del universo, nada más yo, solo yo y nadie más. Y cuando alguien empieza a creer esa mentira, empieza a vivir conforme a esa falsedad, se convierte en un canal para algo más oscuro. Porque la verdad es humilde y si no,
dice nuestro Señor de sí mismo, que es manso y humilde de corazón. Y es la verdad absoluta, por excelencia, humilde. Pero también la verdad es un sacrificio, pues la misma verdad absoluta, cuanto no padeció y sufrió acá en la tierra mientras estuvo en ella, hasta a ser crucificada en la cruz. Pues el narcisista rechaza ambas cosas, rechaza el reconocimiento de su propia imperfección. Él es perfecto, sumamente perfecto, y rechaza la idea de que otros tengan un valor superior a él o igual a él. En su lugar se alza la idolatría del yo, y es la idolatría de este siglo. No hablamos nada sin que introduzcamos el yo, porque yo soy pescador, porque yo soy bueno, porque yo hago las cosas bien, porque yo no tengo envidia, porque yo no tengo soberbia, porque yo, en fin, es la cultura malsana del yoyeo. Y no tenemos otra cosa que suplir para no decir yo. El yo repetido 1000, 2000, 3000 veces nos conduce necesariamente no a una virtud de la humildad, sino a un vicio nefastísimo como lo es la soberbia. Y eso es lo que causa el yo a largo plazo, la idolatría. Y esa idolatría tiene sus raíces, no solo en la psicología, sino lo que es en las culturas antiguas llamadas demonios. Porque todos los dioses de los gentiles, dice San Pablo, son demonios. Miremos esto simbólicamente. El narcisista busca control absoluto, atención constante, admiración interminable. Eso no es bueno, es parasitario. Y lo digo de nuevo, parasitario. Es la misma energía que ves en las antiguas mitologías bajo nombres como Lilith, Asmodeo e incluso Lucifer. Entidades que se alimentan del caos emocional, del orgullo desmedido, de la destrucción de los vínculos reales. El espíritu detrás del narcisismo es uno que odia la conexión genuina, porque la conexión genuina exige vulnerabilidad, exige sacrificio, y el narcisista en sí no quiere dar, solo quiere recibir y quiere consumir. Esa es la marca del espíritu depredador, y ese espíritu se manifiesta de muchas maneras en la manipulación constante, en la Lichting, bueno, no sé inglés, ¿qué quieren que les diga? Si es de que lo digo como me sale, y como me sale, pues tienen que aceptarlo. Pero, ¿qué es esta palabra?
Es cuando una persona manipula a otra para que ésta dude de sus percepciones o cuestione su propia realidad. Es el victimismo disfrazado de poder. Es un patrón diabólico, desorientador, dividir, destruir. El narcisista divide para reinar. Es la clásica del demonio: divide y triunfarás. Utiliza el lenguaje no como puente, sino como arma. No busca entender, sino someter. Pero, ¿y por qué? Porque en el fondo hay un vacío, un abismo, y ese abismo está hambriento. La batalla contra ese tipo de influencias no es solo psicológico, es ético, es espiritual, es una lucha por la verdad en un mundo de la verdad que está constantemente siendo mal conducido por intereses egoístas. Resistir al narcisismo, ya sea dentro de uno mismo o en otros, es una forma de decir: la verdad importa más que mi comodidad. Y eso es una afirmación tremendamente poderosa. Es una declaración de guerra contra el caos encarnado. Así que cuando uno detecta a un narcisista, no está viendo simplemente un ego inflamado, está viendo una estructura espiritual corrupta, una manifestación de fuerzas que han estado presentes desde el principio de los tiempos, desde que Dios creó a los ángeles, desde que Lucifer se rebeló contra Dios. Desde allí viene el narcisismo. Es una manifestación de las fuerzas que después, ya se dijo eso, y reconocer esto no es paranoia, sino con claridad es el primer paso hacia la resistencia. Porque el narcisismo en su núcleo no es fuerte, es frágil. Se sostiene con ilusiones, y las ilusiones se rompen cuando alguien tiene el coraje de decir la verdad. La verdad es la que rompe con todo este mecanismo narcisista. El narcisismo ha sido interpretado muchas veces como un simple problema de autoestima, como un exceso de amor propio o una búsqueda exagerada de atención. Pero, atención, es una lectura superficial, ingenua, que no capta la gravedad ni la complejidad de lo que realmente representa. Cuando uno observa con detenimiento el funcionamiento interno del narcisista, lo que encuentra no es simplemente una personalidad difícil, sino una estructura profundamente distorsionada. No se trata
solo de un trastorno de la personalidad. Se trata de una manifestación espiritual enferma, un sistema entero construido sobre la falsedad y el autoengaño. Y esa falsedad se arraiga tan profundamente que el individuo deja de ser capaz de distinguir entre lo que es real y lo que es conveniente para su salvación, o tan solo simplemente para su imagen. El narcisista no busca la verdad, lejos está de él esta palabra. Pero además de eso, de que no la busca y está lejos de él, no le interesa lo que es honesto, ni lo que edifica relaciones sanas. Su único interés es mantener el control sobre la percepción que otros tienen de él. Es obsesión, y la obsesión es diabólica, enteramente. Esa obsesión lo convierte en un esclavo de su propio ego, de su propio yo. Y esa esclavitud actúa como un agente de distorsión. Todo lo que dice, todo lo que hace, está diseñado para sostener la mentira central de su identidad, que Él es superior, especial, intocable. Y para lograrlo sacrificará la verdad, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Sin remordimiento de ninguna índole. Manipulará las emociones de quienes lo rodean y creará narrativas falsas, si eso significa mantener su imagen intacta. Esto no surge de la nada, tiene raíces profundas, muchas veces asociadas con heridas emocionales no resueltas, traumas infantiles o entornos que premiaron la manipulación en el lugar de la autenticidad o de la verdad. Pero esas raíces psicológicas no explican completamente el fenómeno. Hay algo más oscuro operando. Hay una dimensión espiritual que no puede ser ignorada, porque el narcisismo en su forma más pura no sólo deforma al individuo, sino que también contamina todo lo que toca, destruye relaciones, envenena ambientes, siembra confusión y también dolor. Es una especie de adversidad, una fuerza que trabaja activamente para deshacer los vínculos humanos más profundos, más fundamentales, la empatía, la humildad, la compasión y la responsabilidad. Y eso es lo que conviene en una estructura espiritual corrupta, porque lo que está en juego no es otro
o lo que está en juego no es solo el comportamiento externo, sino el alma individual, el alma de cada uno de ustedes. Es largo de explicar y difícil de entender en una sola prédica. Habría que hacer más bien un estudio o una pequeña plática para terminar con este tema tan importante. Conviene entonces ahora no solo reflexionar sobre ello y hacer un análisis interno para ver si no estamos primeramente nosotros incluidos en ello, y si lo estamos, pedir la gracia para salir de ese narcisismo y para buscar correctamente la salvación de nuestra alma. Pero como está aplicado a los pastores con piel de oveja, que están vestidos con piel de oveja, pero al final son lobos, conviene entonces pasar a una posición que refleja perfectísimamente todo cuanto hemos hablado. Y me refiero al tusismo. De todo cuanto he hablado, ¿puede alguno de ustedes decirme si es que hay algo que no se aplique a este espíritu narcisista que acabamos de definir hasta este momento? Yo podría decir que sí, que lo único a lo que no se dedican es a la salvación de las almas. Porque hay tanto yo-yeo entre ellos. ¿Cuántos obispos, entre comillas, no tiene el tusismo? ¿Cuántos de ellos no se levantan como una torre en donde digan que ellos son y solamente ellos? ¿Cuánta discordia? ¿Cuánta división? ¿Cuánta confusión? ¿Cuánta destrucción de las almas? Que a ellos les compite, entre comillas, dirigir a la vida eterna. Están uno contra otro. No hay unidad de doctrina, no hay unidad de fe. No hay humildad. Muéstrenme ustedes entre todos los obispos que se han sido consagrados, entre comillas, por Wodin Duk, ¿quién es humilde? ¿Quién de ellos dice la verdad? Porque ellos han convertido la verdad no en algo que siempre ha observado la Iglesia Católica y que es objetiva, centrada en nuestro Señor Jesucristo, centrada en el depósito de la fe, sino que ellos mismos se proclaman ser la verdad. Dos obispos en Colombia pueden disentir entre qué es la verdad y si tienen ellos la verdad y van a decir, no, yo tengo la verdad. No, tú no la tienes, yo la tengo. Y así se viven peleando. Y eso no es edificante ante los fieles.
Pero ojalá y fuera solamente eso, sino que también repiten todos los errores que acabamos nosotros de mencionar acerca del narcisismo. Cada uno quiere pisotearse a sí mismo, cada uno quiere parecer superior al otro. Y si eso se da entre dos obispos dentro de Colombia, ¿cuánto no habrá fuera de Colombia que también piensen lo mismo? Por donde están siguiendo realmente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, son realmente pastores al servicio de nuestro Señor y no nuestro Señor al servicio de ellos. Son verdaderamente árboles que dan frutos buenos, o son árboles que dan verdaderamente frutos malos. No podemos consentir eso. No podemos hacer de la verdad una verdad subjetiva, una verdad en donde cada uno de ellos diga ser la verdad, porque serían 120, 160 o 170 obispos, entre comillas, que se han consagrado, pero que dependen de esa raíz del árbol malo que fue Worintu. No podemos decir eso. No podemos tampoco consentir eso. Y debemos señalarlos y debemos desenmascararlos. Porque la verdad subobjetiva que es nuestro Señor Jesucristo no puede estar entre ellos, que la han convertido en la verdad subjetiva. Eso no es el catolicismo, es la deformación del catolicismo. Eso no es conducir las almas a la vida eterna, es aumentar su estima, su ego. ¿Y quién dice que a la larga no digan, yo soy más que Dios? ¿Son esos verdaderamente pastores de ovejas o son verdaderos lobos? En virtud de todo lo que hemos dicho acerca del narcisismo, vean ustedes si no se aplica esto a ellos. Nuestra Señora, que es la madre del amor hermoso, la madre de la santa esperanza, pero más que todo y ante todo, la madre de la verdad única, les dé a ustedes a discernir y ver que todo esto no solamente perjudica nuestras almas y las desvía de Dios, sino que también ha hecho estragos entre todos ellos, que viven, disculpen la expresión, como perros y gatos. Y de los perros y de los gatos no se puede sacar nada bueno, sino riñas, disensiones, confusión, traición. Y al final, la pérdida de las almas. Que la Santísima Virgen, pues entonces, nos oriente, nos dirija y objetivamente, con toda humildad, le pidamos que nos muestre verdaderamente si de estos pueden salir obras buenas, o más bien salen y están saliendo y salirán
obras malas. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.